Después de examinar los cuatro craneales, nos interesa saber la parte motora. Entonces vemos el sistema motor, vemos de cómo examinar. Y en el sistema motor, ¿qué es lo que nos interesa fundamentalmente? Nos interesa saber lo que es el tono, fuerza y los movimientos. ¿De qué? Los miembros superiores, la cabeza, miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? Palpar, tocar los músculos. Siempre comparativo, un lado a otro. Ver, inspeccionar, destapar al paciente si está internado, revisar, ver qué cosa. Las posturas anormales que a veces toman posiciones antiálgicas, a veces los pacientes tienen atrofia cerebral, digo, atrofia muscular por algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, aquellos pacientes, ¿no es cierto?, o personas que enfermaron por poliomielitis. ¿Qué es lo que tienen? Atrofia muscular en el miembro inferior afectado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas. A veces vemos fasciculaciones en los músculos. Las fasciculaciones en los músculos en general se presentan en qué tipo de pacientes. Pacientes que tienen lo que llamamos la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no es cierto? Pequeñas fasciculaciones que tenemos que observar en el hombro, fundamentalmente en los músculos del cuello, el trapecio, deltoides y en la lengua, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar a ver, palpar, ¿no es cierto? Hacer el movimiento de la cabeza, flexión, extensión, ¿no es cierto? A veces el paciente está hipertónico o espástico y no puede extender o no puede hacer este movimiento. O totalmente flácidos cuando hay desaferentación, lesiones de lo que es el plexo braquial por accidentes y hay una desconexión de las raíces con la médula. Entonces, los pacientes alguna vez, seguramente por ahí van a ver que en la calle caminan con el brazo, a veces no lo controlan y a veces están en la mano, a veces un cabestrillo. ¿Por qué? Porque no controlan, están flácidos. No hay una comunicación. Pero los pacientes nunca van a hacer espasticidad porque están desconectados, ¿no es cierto? Entonces, inspeccionamos la fuerza. Ver si tiene buena fuerza. Siempre comparando izquierda a derecha, ¿no es cierto? Tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Y los movimientos anormales. Cuando hablamos de los movimientos anormales, ¿a qué nos referimos? A algún tipo de movimiento que normalmente no podemos ver en una persona normal. Ejemplo, el tema del temblor. Creo que ya se los dije, el temblor de movimiento fino en las manos, entonces sospechamos que este paciente puede tener un Parkinson o lo que llamamos las enfermedades extrapiramidales, ¿no es cierto? Y también tenemos las distomías, ¿no es cierto? Lo que llamamos los movimientos que empiezan tipo marioneta moviendo un sitio y queriendo, como lo describo, queriendo chocarse en algún lado, y eso llamamos la Corea de Huntington o el balismo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que observar y rápidamente nos orienta a un tipo de enfermedad. Y las famosas mioclonías, ¿no es cierto? Las mioclonías, en general, hay algunos pacientes que van a la consulta y seguramente a algunos de ustedes también les pasó, el doctor me tiembla el ojito, ¿no? O la boca me tiembla. Tendré algo en la cabeza, el chico me quiere que me haga estudios. Y no, eso en general no son mioclonías. Se llaman las mioquimias, ¿no? Mioquimias, ¿por qué? Porque eso se presenta fundamentalmente en periodos de estrés. Periodos de estrés, que si de una familia, ¿no? Una pareja, los esposos se pelean, ¿no es cierto? Y el estrés es tanto que no pueden controlar. O los estudiantes de ustedes tienen exámenes, 3, 4 exámenes, ¿no es cierto? O 2 exámenes en el mismo horario y no saben qué hacer, empiezan el estrés, la preocupación, y entonces empiezan
rápidamente después de un rato mejora, una media hora, o con o sin tratamiento, eso va mejorando. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que observar en los pacientes cuando examinamos la parte motora. Otra de las cosas que nos interesa saber es la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Pero a nosotros nos interesa examinar como médicos generales la sensibilidad superficial. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tocar al paciente, ver la piel, para ver si el paciente tiene una sensibilidad normal, lo que se llama normestesia, y si siente menos, llamaremos hipoestesia, y si el paciente siente mucho, ¿no es cierto? O siente dolor al tocar, se llama hiperalgesia, ¿no es cierto? Hiperalgesia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, todo eso nos va a demostrar que el paciente tiene alguna lesión en algún lado del cerebro. Pero no solamente en el cerebro, también puede haber lesiones en la médula. Cuando nosotros vemos que una mitad del cuerpo, izquierdo o derecho, está con alteración de la sensibilidad, yo tengo que pensar que este paciente tiene un problema en el cerebro, ¿no es cierto? Porque tengo la mitad. ¿Eso por qué? Por la distribución de la vía, ¿qué vía? Vía piramidal, ¿no es cierto? La vía piramidal. Entonces, eso es lo que nos orienta a ver izquierda-derecha, pero a veces el paciente tiene un problema en la médula. Entonces, estos pacientes no van a ser izquierda-derecha, sino a partir de una determinada zona o región para abajo no siente el paciente. Entonces, a eso tenemos que llamar lesiones metamédicas. Metamédicas, ¿por qué? Porque hay lesión en la médula. Entonces, cuando hablamos de lesiones de la médula, tenemos que entender que existen dos conceptos, lo que llamamos las metámeras y los dermatomas. ¿Qué es una metámera? Es un segmento de la médula por donde nace una raíz periférica. ¿Y qué es un dermatoma? Es un segmento de la piel inervado por una raíz periférica. Entonces, cuando yo hablo de lesiones metamédicas, tengo una lesión en T10, de ahí para abajo, con seguridad, el paciente va a tener, dependiendo cuánto es la lesión, si es para abajo, ¿no es cierto? La parte anterior tendrá una lesión motora, si es en la parte posterior, tendrá la parte sensitiva como lesión, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todas esas cosas las tenemos que entender cuando hagamos el examen neurológico. En la sensibilidad profunda, en general ya es para el especialista, entonces se usa el diapasón, se usa el pinchazo, ¿no es cierto? Eso para un poco ya definir más específicamente dónde se encuentra la lesión. Pero a nosotros nos interesa qué cosa? Examinar la sensibilidad superficial, tocar, comparar, ¿no es cierto? Eso es importante cuando hagamos el examen neurológico. Otra de las cosas que tenemos que hacer, que también se lleva en psicología, es lo que llamamos los reflejos osteotendinosos. Y dentro de estos, lo más frecuente que hacemos es el reflejo patelar, el aquiliano, el bicipital, el tricipital, ¿no es cierto? Son los más frecuentes. Pero también hay reflejos cutáneos, que son los cutáneos abdominales, que son en el abdomen, superior, medio, inferior, el cutáneo plantar para ver qué, el famoso Babinski, ¿no es cierto? El Babinski. Pero quiero que entiendan esto, no existe Babinski positivo ni Babinski negativo. Existe Babinski presente o ausente. Así que ya saben, no pongan Babinski positivo. Ponen eso y se aprueban el semestre. ¿Pero claro? Bien.
Entonces, dentro de esto también vamos a ver esto. El hociqueo, el reflejo palmo-mentoniano y el chupeteo. Normalmente, estos reflejos están presentes ¿cuándo? ¿Cómo? En la parte pediátrica, ¿no es cierto? Antes del año. Antes del año. Entonces, ustedes alguna vez tienen o tuvieron hermanos menores, algún sobrino, ¿no es cierto? Recién nacido, y apenas le alcanzamos el biberón o el chupete y busca para, ¿no es cierto?, querer agarrar, ¿no es cierto? O alguna vez, seguramente alguno de ustedes, algún pariente que está llorando, yo no quiero que hace, le mete el dedo y, ¿no es cierto?, y se cae, empieza a chupar. Entonces, el chupeteo es un reflejo normal en los pacientes pediátricos. El chupeteo, el hociqueo, cuando y empiezan a oler, ¿no es cierto? Y esto, el palmo mentoniano. A los bebés les agarramos, ¿no es cierto? O estimulamos la palma y lo primero que hacen, ¿qué es? ¿No es cierto? Cierran la mano, ¿no es cierto? Entonces el reflejo palmo mentoniano. Eso es normal. ¿Por qué? Por inmadurez cerebral. Inmadurez cerebral. Pero una vez que pasan los meses, ¿no es cierto? Ya llegan al año, ya no hacen eso. Porque empiezan a desarrollar, empiezan a, digamos, acumular experiencia, empiezan a gatear, a caminar, y entonces ya poco a poco pierden el hociqueo, pierden el chupeteo y pierden el palmo mentoniano. Y en los adultos, algunos de ustedes tienen esto, el reflejo palmo mentoniano, el chupeteo, el hociqueo. Y sí, tienen, ¿eh? ¿Cuándo? No, ustedes digo. ¿Cuándo? Enamoramiento. Cuando está empezando la novia o novio, ¿no es cierto? Pero eso es normal, no es patológico. No se asusten. Bien, entonces, esto se presenta en los pacientes de la tercera edad. Bien, pero esto, cuando vemos que los hociqueos del palmo mentoniano, ¿viste? Los viejitos que ya 80 años o los geriátricos, ¿no es cierto? Les agarramos la mano y agarran, soltame, y no sueltan, ¿no es cierto? Tenemos que hacer los dedos que suelte, ¿no es cierto? O les acercamos algo y quieren comer. ¿No? Entonces, eso es patológico por degeneración, atrofia, involución frontal. Entonces, eso es patológico. Solo es normal en los pacientes pediátricos, menores a un año. ¿No es cierto? Bien, seguimos. Coordinación. En la coordinación en general vemos, o vamos a examinar lo que llamamos la fosa posterior, lo que llamamos el cerebelo, ¿no es cierto? El cerebelo. Entonces, en esto, ¿qué es lo que nos interesa examinar? Lenguaje. Normalmente, cuando hay una alteración del cerebelo, se llama, a veces el paciente tiene un lenguaje muy diferente, que no es disartria, ni afasia, ni nada, se llama el lenguaje escandida, el lenguaje cerebeloso. ¿No es cierto? Esto, pero también tenemos que examinar qué cosa en la coordinación. La prueba índice nariz. Entonces examinar, les enseñaron semiología, ¿no es cierto? El paciente que frente extienda los brazos con la punta del dedo índice, todo que sea la punta de la nariz y con la otra mano, ¿no es cierto? Cierre los ojos. Reflejo, ¿no es cierto? La prueba índice nariz. O la prueba dedo, índice. Toque mi dedo, para ver si tiene, ¿no es cierto? O calcular la distancia, ¿no es cierto? Y esto, la prueba del talón usodinámico. Cuando el paciente no puede hacer ninguno de estos, está postrado, lo decimos el talón del lado derecho, por decir, tiene que tocar la rodilla del otro miembro y bajar por adelante. Si eso no baja normalmente, es patológico. Entonces, fíjense, entonces, todas esas cosas nos ayudan a entender si el paciente tiene alguna alteración en la coordinación, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿esto para qué? Para ver si hay una alteración en la fosa posterior y a veces, alteración del vestíbulo coclear.
vestíbulo coclear. Entonces, estática. Entonces, cuando pasa eso, le decimos, póngase de pie, junte los pies, la punta de los pies y las manos al costado, manos al frente, y el paciente, ¿no es cierto?, decimos que cierre los ojos. Cuando pasa eso, normalmente, ¿qué hacemos? Si nosotros nos paramos con las manos al costado y cerramos los ojos, tenemos un ligero balanceo, pero compensatorio. No nos caemos. Pero hay lesión, estos pacientes y tienden a caerse, ¿no es cierto? A caerse. Entonces, tenemos que examinar eso, ¿no es cierto?, en los pacientes en la parte de la estática. Bien, en cuanto a la marcha, en la marcha tenemos muchas patologías que nos pueden orientar a una determinada enfermedad, digamos, la marcha. La marcha, digamos, a levantarse la posición de sentado cuando están sentados y no pueden levantarse, tienen que apoyarse, ¿no es cierto? Son las marchas miopáticas, ¿no es cierto? O cuando están caminando y se agachan para ayudar. La marcha, ¿no es cierto?, de los talones es por la lesión de la vía corticoespinal, lesión de los nervios peroneos. Ahora, la marcha en tándem es por lesión del nervio periférico, los corredores posteriores del sistema, ¿no es cierto?, vestibular. Y a veces tenemos la marcha espástica cuando hay lesión de la vía motora por un accidente cerebrovascular. Tenemos la marcha en tándem, porque no pueden caminar de punta de pies para adelante, ¿no es cierto? O la marcha parkinsoniana, que primero dudan para empezar, cuando empiezan se caminan a pasitos cortos, ¿no es cierto? O la marcha en estrella, hacemos que el paciente camine adelante y retroceda, pero como los ojos cerrados, normalmente lo que hacemos es regresar siempre en la misma dirección. Pero el paciente que tiene esta patología va haciendo una especie de estrella, ¿no es cierto? Va para todo lado. Entonces, fíjense ustedes, todas estas cosas nos orientan a una determinada enfermedad. Entonces, por todo esto que estamos haciendo es el examen para llegar a un diagnóstico sindrómico, ¿no es cierto? Y después afinaremos para llegar a un diagnóstico topográfico, ¿sí? Y esto. Finalmente, buscamos los famosos signos meningios, ¿no es cierto? Los signos meningios, ¿no es cierto? Rigidez de nuca, Kerner, Rudzinski, ¿no es cierto? Que es lo que nos va a orientar a que este paciente probablemente tenga una meningitis, ¿no es cierto? Una meningitis. Pero, para que tenga una meningitis, el paciente debe tener, ¿qué otra cosa? Bien, pero antes de eso, bien, pero ¿qué más? Con sospecha de meningitis. Claro, un síndrome febril. Simple, ¿no es cierto? El paciente tiene fiebre, 38, 39, 40 grados, y encontramos esto, es meningitis, hasta no demostrar lo contrario. Pero si un paciente yo encuentro una rigidez de nuca, probablemente algún signo de Kerner o Rudzinski, pero no tiene fiebre, pero tiene mucha cefalea, ¿será meningitis? ¿Sí o no? No, probablemente tenga una hemorragia subaracnoidea o sutura de una neurisma cerebral. Entonces, fíjense ustedes, solo un síntoma o un signo, ¿cómo diferencian las enfermedades? Entonces, por eso que necesito que cuando hagan el examen neurológico presten atención a esas cosas. Porque si no, se van a equivocar. Yo no quiero que se equivoquen. Bien. Entonces, cuando hagamos un examen neurológico, presten atención a todo esto que les voy dando como pautas
para que puedan hacer un examen neurológico consciente. Un examen neurológico adecuado. ¿Por qué? Porque si obviamos algunas de estas cosas, nos equivocamos en nuestro diagnóstico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta acá? Bueno, seguimos entonces con las clases. Ya hicimos el examen neurológico. Entonces, todo lo que encontramos, tanto en el examen interrogatorio, tenemos que transcribir, ¿no es cierto?, para que el paciente tenga su historia clínica, ¿no es cierto?, su historia clínica. Entonces, cuando hablamos de historia clínica normalmente o actualmente, ¿no es cierto?, en los hospitales van a escuchar, ¿no es cierto?, hablan de expediente clínico. Expediente clínico, yo en general, en los cursos que da yo, voy diciendo las cuestiones, ¿por qué expediente? Expediente en general es un término de abogado, ¿no es cierto? Y muchos no supieron contestar eso, ¿por qué? ¿No es cierto? Para mí es una historia clínica, es su historia clínica del paciente que tiene su enfermedad. Para mí no es un expediente. Y uno de los expositores dijo, sí, el expediente clínico se refiere no solamente a la historia clínica, sino se refiere a todo, digamos, el documento que engloba el seguimiento de la enfermedad del paciente. Pero en eso no incluye solamente lo que nosotros hacemos, sino incluye lo de las enfermeras, el servicio social, algún dato que escriben los familiares, todo eso se llama expediente clínico. Pero lo que nosotros hacemos es historia clínica, porque a nosotros no nos interesa lo que escribe la enfermera, sí nos interesa, pero ¿no es cierto?, nos interesa más lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Porque es el seguimiento que estamos haciendo al paciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso, historia clínica. Y en la historia clínica, cuando tenemos que hacer, son la afiliación. En la afiliación, fundamentalmente, el nombre del paciente, el número de historia clínica, de cada hospital, la edad, es fundamental, no es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente de la tercera edad, ¿no es cierto? Bien. La fecha de ingreso, el domicilio, una dirección donde vive, la fecha de ingreso, al final, un teléfono de referencia. ¿Por qué? Porque si pasa alguna contingencia con el paciente que está crítico, tenemos que avisar a los familiares, ¿no es cierto? A veces es mejor que dejen 2 o 3 teléfonos, porque muchas veces dejan un teléfono y nunca responden. Y el paciente necesita urgente alguna otra cosa, y que si no responden no se puede hacer. Fundamentalmente anotar si esto surge. ¿Para qué? Para ver si es qué hemisferio es dominante. Muy bien, para ver qué hemisferio es el dominante, en general siempre es el izquierdo. El grupo sanguíneo, cuando el paciente, digamos, necesita alguna transfusión rápidamente, intervención policial se deja para los pacientes que tienen accidentes en vía pública o agresiones por terceras personas o asaltos, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas se tiene que comunicar a la policía. Y esto, alergia. Siempre pregunten alergia. Porque si nosotros no preguntamos si el paciente tiene alergia, porque el paciente muchas cosas no avisa si nosotros no preguntamos. Y le pasamos algún medicamento que es alérgico, ¿qué provocamos? Negligencia. Un shock anafiláctico y el paciente puede fallecer. ¿No es cierto? ¿Y quién es el responsable? Ustedes, los médicos. ¿Por qué? Porque simplemente no preguntaron si era alérgico. Básicamente eso. Fíjense ustedes. Cuán importante es ese tipo de cosas. El motivo de internación, ya cuando empezamos a hacer 2 palabras, o 3, exagerando. ¿Por qué se interna? Cefalea, dolor lumbar, politrauma, mastectomía, hemiparesia,
¿entiendes? Y enfermedad actual, en pocas palabras, ¿no? Cierto paciente que ingresa con un déficit motor en el cuerpo izquierdo de, pongamos, de 12 horas de evolución, sin causa aparente, nada más. Y después de eso se desarrolla recién todo lo que es el examen neurológico. Pero antes de eso tenemos que hacer todo lo que es el examen sistémico de los pacientes, desde los hábitos y todas las enfermedades sistémicas que pueda tener. Dentro de esto, cigarrillo, alcohol, droga, diuresis, catarsis, otros. ¿Para qué? Porque si el paciente es fumador crónico, fuma, no sé, 40 cigarrillos por día, ¿qué es lo que va a provocar o qué es lo que puede tener? Cáncer de pulmón. ¿Ah? ¿Qué? Cáncer de pulmón. No, sí puede ser, pero ¿qué es? Uno que no fuma también tiene cáncer de pulmón, ¿cierto? No es necesario que sea fumador. Sí, lo más probable que sí, pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo? No, puede ser después, pero uno que fuma, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene en los pulmones? Es llevar a la neumología. ¿Qué? Enfisemas. Enfisemas. Entonces, el enfisema que va a afectar a qué? Al corazón y al cerebro, ¿cierto? Bien, entonces fíjense ustedes, alcohol. No es lo mismo un paciente que consume alcohol cada año, no sé, cada fin de año nuevo, Navidad, año nuevo, o cada cumpleaños, o que beba, digamos, viernes, sábado, domingo, o jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no es cierto? O tiene intoxicaciones severas de alcohol. Entonces, en los pacientes alcohólicos, ¿qué desarrollan o qué alteración pueden tener? Primero, inmediato, por intoxicación alcohólica. Ya supongamos que ustedes aprobaron neurología y felices van a festejar, ¿no es cierto? Viernes, sábado, domingo. Tienen intoxicación alcohólica y ingresan a la clínica por intoxicación. Shock hipovolémico. ¿Por qué shock hipovolémico? Porque hay ¿cómo es? Deshidratación y entonces No, pues no, si estamos hablando de shock hipovolémico, entra por deshidratación, ¿no? Shock hipovolémico. ¿Qué va a tener? Sí, vómitos, pero está intoxicado, no sabe si tiene cefalea, inconsciente. Está inconsciente, tiene alteración por intoxicación, está bloqueado, está nervioso. Entonces, ¿ah? Sí, pero está dormido, pues está intoxicado, está en coma, el paciente. Alteración de la cascada de coagulación, ¿no es cierto? Dice que los borrachos cuando se tienen una herida van a la emergencia y nunca para. Y le hacen el examen de laboratorio y está alterado el TP, ¿no es cierto? Simple. Eso inmediatamente. Y a la larga, ¿qué es lo que desarrolla? Las famosas cirrosis. Pues fíjense ustedes, todo eso nos ayuda a entender de por qué el paciente, porque si el paciente viene con excitación psicomotriz, desorientación, agresividad, ¿no es cierto? Y no sabemos qué tiene, preguntamos, y el paciente es etilista, lo más probable es que esté siendo este paciente una encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, con solo estos datos ya llegamos a un probable diagnóstico, ¿no es cierto? Bien, entonces drogas. Drogas en general nadie dice yo consumo drogas, todos niegan, todo. O alguna vez alguien dijo yo consumo drogas. ¿Alguno de ustedes consumido droga? A ver, levanten la mano. Valientes. Hombres o mujeres. Ninguno. Ninguno. Bien, última vez. O te vas o termino la clase.
Ya les digo, quiero que me presten atención porque me distraen a mí. Me distraen al resto. Es una excusa cuando digo, ya me olvidé que quería decirles. ¿No? Pero no es así, pero me distraen. No puedo hacer un seguimiento normal en la clase. Entonces, nadie avisa el consumo de oro y alguna vez algún seguro consumió droga. ¿No es cierto? Entonces, lo que es diuresis, catarsis, eso es importante, ¿no es cierto? Para saber si tiene, digamos, la función diurética normal, la función renal o la función de los intestinos. Y alguna otra cosa que pueda referir, digamos, el paciente. Entonces, en la parte infectológica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Si el paciente enfermo de qué? De una Tuberculosis. meningitis o tuberculosis o Chagas o simplemente tiene VIH, ¿no es cierto? Hepatitis, si enfermó de tipo de hepatitis, ahora si tiene un problema de lo que llamamos el famoso Chagas, pues hay un montón, del Valle Alto, de las provincias, una gran mayoría tienen Chagas. Entonces, el paciente que tiene Chagas, ¿qué es lo que tiene? Una cardiomegálica, otra cosa. Megacolon. Crónico megacolon. Después, ¿cómo? No, yo nunca vi megasófago. ¿Qué más? Insuficiencia cardiopulmonar, fundamentalmente, a la larga, porque el corazón se agranda, ¿no es cierto? Porque se cansa y tiene dificultad para respirar y complica al paciente lesionando el cerebro, ¿no es cierto? Bien, entonces tuberculosis normalmente, la tuberculosis en el campo y fundamentalmente aquellos que trabajan en la mina, ¿no es cierto? Las famosas tuberculosis y los pacientes con VIH. Esto de los VIH también los pacientes no avisan. No avisa. Nadie dice yo tengo VIH o tengo SIDA. ¿No es cierto? Ahora ya sabemos que, ¿no es cierto? El tema de contagio, ¿no es cierto? No es tanto como antes se creía. Cuando yo empecé, apareció el VIH y todos teníamos miedo de tocar al paciente. Es lo mismo que pasó con la pandemia esta. Con la pandemia, gracias. Con la pandemia, el coronavirus, cuando ustedes están en clases, tenían miedo a tocar y salir a la calle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el miedo a contagiarnos. Pero pasaba lo mismo. La diferencia es que el coronavirus tiene vacuna. El VIH hasta ahora no. Una vez declarado VIH, es hasta que mueran y se compliquen con SIDA, ¿no es cierto? Son VIH. Esa es la diferencia. Entonces, pero aprendimos a convivir con VIH, aprendimos a manejar y como médicos seguramente en algún momento vamos a tocar con algún paciente que tiene este tipo de cosas. Pero como ya aprendimos a manejarlo, no vamos a tener problemas. O no nos vamos a contagiar. ¿No es cierto? Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado ¿no es cierto? Y preguntar todo esto. En la parte metabólica, en la parte de lo que es el paciente si tiene diabetes, gota, tiene su sobrepeso, lo que es la obesidad y, ¿no es cierto? Si el paciente tiene diabetes, no sé, por 20 años, 30 años o 25 años, ¿qué es lo que puede tener a largo plazo? ¿Qué es lo que afecta a la diabetes? ¿Ah? Insuficiencia del riñón. ¿No? Insuficiencia del riñón. ¿Cómo se llama? Vamos por partes. En el ojo, ¿qué provoca? Retinopatía. Retinopatía Diabética. Ajá. El intestino. Ya llevaron diabetes, ¿no es cierto? ¿Lo saben? ¿Qué? El colon visitable. ¿Sí? ¿Y en los nervios periféricos?
Degeneración. La polineuropatía o mononeuropatía diabética, ¿no es cierto? Entonces ya con esto ya podemos, ¿no es cierto?, entender por qué le pasa, porque el paciente dice, tengo adormecimiento, ardor en los dos pies, en la planta de los pies. Si no preguntamos, la diabetes, pasamos de largo, ¿no es cierto? Y nos equivocamos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que todas las cosas que preguntamos nos sirve para orientarnos en tema de la obesidad, obviamente la obesidad mórbida, no me refiero a los que están con sobrepeso de 4, 5, 6 o 10 kilos, o sea, me refiero a los obesos mórbidos. Esos pacientes van a tener muchos problemas, problemas articulares, ligamentarios, musculares, que van a tener problemas cardíacos, problemas de corazón, problemas metabólicos, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen sobrepeso tienen una serie de complicaciones a la larga. Entonces, eso ya lo saben ustedes, no, eso lo tengo que explicarles. Respiratorio, en general, tenemos que preguntar si tiene tos, expectoración, disnea, hemoptisis, ¿no es cierto? Neumonía, todo eso que nos va a ayudar a entender qué problema tiene este paciente, ¿no es cierto? Un problema que tiene un problema respiratorio crónico por fibrosis pulmonar, por ejemplo, secundario a coronavirus, porque muchos de los pacientes que enfermaron el coronavirus, ¿no es cierto?, terminaron con fibrosis pulmonar. Y estos pacientes a la larga, ¿qué van a provocar? Problemas en el cerebro. Por falta de oxigenación, ¿no es cierto? Porque van a terminar con oxígeno, van a ser oxígeno dependientes. ¿Sí? Bien, entonces cardiovascular, pacientes que sean, ¿no es cierto?, normales o que tengan pacientes hipertensos crónicos o que tengan infarto agudo de miocardio agudo, una cardiomegalia en secundario A, digamos, Chagas, ver si no tiene edema en miembros inferiores, ¿no es cierto? Ver los pulsos periféricos, palpitaciones, insuficiencias cardíacas, ¿no es cierto? Las famosas precordialgias, todo eso tenemos que empezar a preguntar para ayudarnos. Y en la parte digestiva, la famosa epinosis, ver si no tiene gastritis, el paciente si no tiene, digamos, lo que se llama las deposiciones de sangre, las hematemesis, ¿no es cierto? Vómitos con sangre. Entonces estamos hablando de qué? De una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, ¿no es cierto? Que esos que cuando son muy masivos, ¿qué es lo que provoca? Shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Y si no corregimos eso, ¿dónde va a afectar? Al Neurológico, al cerebro. cerebro. Fíjense ustedes, yo quiero que vayan entendiendo. Muchas de las enfermedades, casi todas las enfermedades sistémicas siempre afectan al cerebro. Entonces, por eso es importante averiguar esto. Cuando hablamos de la parte neurológica, vamos a ver si el paciente tiene, ¿no es cierto?, disuria, micturia, polaquiuria, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el paciente masculino dice, me levanto 4 o 5 veces por la noche para ir al baño, para ir a orinar, ¿no es cierto? Probablemente este paciente tenga que... Diabetes. No. ¿Cómo? Hiperplasia prostática. Pero si el paciente diga femenino, digo, tengo infecciones cada vez, infecciones urinarias. ¿Por qué? En las personas jóvenes, ¿por qué? Y en las personas de la tercera edad, ¿por qué? ¿Ah? Llevaron urología, ya saben. ¿Por qué? Llevaron semiología, ya saben. Llevaron fisiopatología, ya saben. Sí, pero hay otras que son más importantes. En ustedes, en las jóvenes, por ejemplo.
por la vejiga tiene menos contención. Vejiga neurogénica. No, es una lesión. Porque dijiste está bien, pero ya tiene una lesión. La vejiga neurogénica ya es una lesión ya establecida. ¿Cómo es la vía renal? Riñón, después viene la Uretra. dos, Uretra. después la vejiga, después Uretra. la Uretra. uretra. ¿Cómo es en las mujeres? Cortos. Entonces, esa es la causa de las infecciones en las personas jóvenes y en las personas de la tercera edad. Aparte de eso, de semiología. Por descenso de la vejiga. Las viejitas o las señoras que tienen son multíparas, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Llevaron eso o no? Capaz de que me digan, recién vamos a llevar, siempre dicen ustedes. Entonces, fíjense ustedes, todo eso nos orienta, siempre nos va orientando a algo. Desde infecciones, enfermedades de la crónica, aguda, y la parte neurológica, la epilepsia, para ver si no tiene epilepsia de nacimiento, si no tiene un accidente de tránsito o lesión cerebral, si no tiene lo que es la cefalea crónica, de meningina, enfermedad de meningitis, si no tiene vértigo, si no tiene mareo, si no tiene inestabilidad, todo eso nos va a orientar a una determinada patología. Fíjense, todo eso revisamos como antecedentes patológicos. Antecedentes patológicos, ¿no es cierto? Y entonces ya con todo eso empezamos a realizar nuestro examen neurológico, es decir, o sea, lo que hicimos, empezar a anotar. Signos vitales, es muy importante, de ese momento, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿no es cierto? Acá dice axilar, pero actualmente ya no, nadie toma la parte de la temperatura axilar, ponen el aparatito en la frente, en la mano, donde sea, y sale la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos que ver, si este paciente que vino a la emergencia está en decúbito dorsal, está pasivo, obligado por el genético, ¿cómo está? A veces está caminando normal, ¿no es cierto? A veces camina o entra doblado, a veces en silla de ruedas, a veces en camilla, a veces inconsciente. Entonces, todo eso tenemos que anotar. Y la piel. Acá piel y faneras, ¿no es cierto? El color de la piel. Entonces, normalmente, ¿cuántos tipos de piel conocemos? ¿Ah? ¿Cuántos tipos de piel? Un ejemplo. ¿Qué color tiene la piel? Caucásico y ¿Qué piel tiene? ¿Qué color de piel? ¿Ah? Entonces, sí. ¿Qué color? Piel morena. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a ver. ¿Qué piel tiene la compañera? Blanca. Entonces tenemos las pieles, normalmente tenemos los orientales, ¿qué color de piel tienen? Amarilla. Los africanos, negro. Los orientales y los americanos, los de Norteamérica, blanco. Y los latinos, el moreno. Es lo normal. Eso es lo normal. Pero dentro de lo patológico, ¿qué tenemos? Piel. ¿Qué dijo alguno de ustedes? Una piel, un color cianótico. ¿Qué otra cosa? histérico, Histérico. ¿Qué otro? pálido, Pálido. Entonces tenemos que anotar todo eso. Ahí. Pues fíjense ustedes. La piel
de ese momento en el examen. Por eso es que revisamos la piel y revisamos las mucosas, ¿no es cierto? Si es pálido, digo, este paciente está anémico, ¿no es cierto? Eso ya llevaron ustedes en semiología. Esto es simplemente un recordatorio, yo no tengo que enseñar en detalle. Ustedes saben más que yo eso. Les llevaron hace cuánto, hace 2 años, yo llegué hace 40 años, 50 años, 100 años. Y no me olvido. Pero ustedes estudian para qué? Solo para el examen, ¿no es cierto? Y después al día siguiente se olvidan de todo. ¿Es así o no? Entonces pregunten, si no, ya llevamos, ya nos olvidamos. Y no, tienen que estudiar para toda la vida, porque esto lo van a hacer toda su vida hasta que mueran. Lamentablemente, yo sí digo lamentable, no afortunadamente, digo lamentablemente, nos gusta o no nos gusta, lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Yo lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Y ustedes también. O sea que olvídense eso de estudiar solo para el examen. Olvídense de eso. Estudien para toda la vida. ¿Sí? Bien, entonces nos interesa saber el tono muscular. Eso ya hablamos hace un momento, ¿no? El tono, comparar izquierda-derecha, el sistema hipotónico, hipertónico, espástico, flácido, la distribución pilosa. Existe una distribución pilosa diferente tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? Eso llevamos en semiología, ¿no es cierto? La distribución pilosa feminoide y, ¿no es cierto?, de los masculinos, ¿no es cierto? Tienen diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El varón tiene barba, la mujer no. ¿Qué otra cosa? El varón tiene pelos en el pecho, la mujer no. ¿Qué otra cosa? La distribución pilosa en la parte genital es triangular en las mujeres, en los varones es romboide, ¿no es cierto? Esas cosas llevaron en semiología. Bueno, esas cosas es importante. Ahora, las uñas, signo del pliegue. Cuando hablamos de signo del pliegue, ¿a qué nos referimos? El paciente tendrá ¿una qué? Si tiene signo del pliegue positivo, presente, una deshidratación, ¿no es cierto? En las personas normales, jóvenes o los pacientes pediátricos, pero en las personas de la tercera edad, tocamos y se queda ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué pensamos? ¿Cómo? Por la edad, pero ya sabemos que tiene bastante edad. ¿Ah? Desnutrición. Sí, puede ser desnutrición, pero la desnutrición no hace, no lo entiende. También deshidratación, lo mismo, no hay otra cosa diferente. ¿Por qué? ¿Cuánto es lo normal de líquido que debemos tomar nosotros, las personas normales, ustedes jóvenes? 1,5 litros a 2. ¿Cuánto? 1,5 litros a 2. 1,5 litros de alcohol, tomar dos. ¿Cuánto? 1 litro. ¿Ah? De 2 a 3 litros por día de líquidos. 2 a 3 litros por día por líquidos. ¿No es cierto? Porque siempre dicen, usted tiene que tomar 2 litros por día. ¿No es cierto? El problema es que el médico a veces le dice, usted tiene que tomar líquido, tiene que tomar agua 2 litros. Y el paciente 2 litros de agua todo. Y no. 2 litros de líquido significa el desayuno, la sopa, el jugo, ¿no es cierto? El té, el café, todo eso, sumado eso tiene que llegar a más o menos a 3 litros. No es que digamos 3 litros de agua. Entonces, cuando ustedes sean médicos, tienen que ser bastante explícitos en explicar, porque si no explican en detalle, el paciente entiende totalmente diferente. ¿Esto por qué les digo? Nosotros estamos atienden pacientes pediátricos y están deshidratando. A su hijo le tienen que dar agua. ¿No? Y la mamá dice, el doctor me dijo que tengo que darle agua y no le da leche. ¿Por qué? Porque el doctor le dijo.
Entonces, tienen que ser bastante específicos en lo que dicen en las indicaciones médicas a los papás, fundamentalmente cuando son pacientes pediátricos y en las personas de la tercera edad. Y esto que les digo no es una cosa, digamos, ficticia, es real, es real. Pero señora, ¿por qué no le da la leche? No, porque el doctor no tiene que dar, no, el doctor, su pediatra me dijo eso. No, un paciente pediátrico que esté en fase de crecimiento no puede desarrollar con agua, que necesita leche, ¿no es cierto? Entonces, por eso tienen que ser bastante específicos ustedes, porque si no, ¿no es cierto?, están condenándolo al paciente y a la familia. Cuando nos revisamos las uñas, ¿qué vemos? O cuando hay alguna patología en las uñas. Cuando vemos los dedos en palillos de tambor con uñas en reloj, en vidrio de reloj, ¿en qué pensamos? Fisiología. Insuficiencia, ¿Eh? insuficiencia renal. No, insuficiencia cardíaca congénita, ¿no es cierto? Los pacientes que nacen ya con problemitas van creciendo y los deditos se van deformando, ¿no es cierto? Y cuando hay estrías en las uñas, a ver, fíjense bien en sus uñas cada uno. Algunos deben tener estrías, ¿eh? ¿Y qué significa eso? ¿Insuficiencia renal? No. Es un grado de desnutrición. En algún momento, si tienen alguno de ustedes eso, tuvieron algún grado de desnutrición en la infancia. Ahora, si no tienen, no, perfecto. Yo, por ejemplo, los tengo. Seguramente en la infancia tuve algún grado de desnutrición. Entonces, fíjense ustedes, todo eso nos orienta a algo. Por eso es importante hacer el examen de urología y hacer una buena historia clínica. Y quedamos acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo? Y sí, pero la parte es que provoca desnutrición.